En esta selección de diapositivas voy a explicar algunos aspectos de teoría y técnica de grupos, pero haciendo acento en anclajes en Argentina. Lo que ocurrió en Argentina con respecto a las teorías que se fueron desarrollando y a las técnicas es que se pusieron en marcha y fueron concebidas siempre en relación con desarrollos que ya habían ido teniendo lugar en América del Norte, en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania y en Austria. Quien se identifica como el nombre más característico de todo lo que tuvo que ver con técnica y teoría de grupos en la Argentina es Enrique Pichon-Rivière, que de modo muy interesante no solamente toma todas estas teorías y su formación con respecto a psicoanalistas, psiquiatras y médicos del exterior, sino con respecto a su propia crianza en Chaco y en Santa Fe. Él provino de una familia suiza que se instaló en la Argentina y su crianza como niño y adolescente tuvo lugar en ámbitos rurales, donde estuvo en contacto con grupos lingüísticos, étnicos y culturales muy distintos a los de su familia de origen. Vicente Citolema tiene un libro sobre estos aspectos que si ustedes quieren después podemos revisar. Y Fernando Fabris, que ha sido uno de los biógrafos más importantes de Pichon-Rivière, también ha señalado esta característica. Tanto Citolema como Fabris indican que Pichon-Rivière fue generando una teoría nueva precisamente por no desatender a estos aspectos de su origen como niño y adolescente en zona rural, campesina y en contacto con otras etnias y lenguas. Por ejemplo, Enrique Pichon-Rivière desarrolló la noción de epistemología convergente, que ustedes la tienen explicada en el texto de Saidón, Eras y Kendelman, que está subido en la carpeta de la unidad 2. Y lo que con este concepto él quiso decir es que es posible integrar perspectivas que son distintas e inclusive pueden tener conflictos entre ellas para pensar algo nuevo. A eso él lo llamó epistemología convergente y justamente lo fue desarrollando porque fue su propio caso. Médico psiquiatra, trabajó durante un tiempo en situaciones de internación de manicomios e inclusive fue una persona que como médico aplicó tratamientos de electroshock o tratamientos considerados estándar en su época que tenían una alta crueldad para los pacientes. Pero precisamente a partir de estar en ese contexto y comenzar a preguntarse sobre por qué era necesario este tipo de intervención y generar otros tipos de intervenciones en las que lo que predominaba era el contacto con el paciente y la posibilidad de ver lo que sí podía hacer el paciente, en vez de pensarlo como alguien con limitaciones, pudo comenzar a desarrollar desde otros campos y otras teorías sus conceptos. A mi entender, es por eso que él más adelante fue justificando de modo racional este modo de trabajo que él tuvo, que fue, por decirlo así, instintivo o intuitivo, por cuanto se le presentaban problemas que en realidad no podía resolver con las técnicas y teorías de la época, con lo que era considerado estándar, y fue creando cosas nuevas. Tal es el concepto de epistemología convergente y de todo lo que desarrolló luego. Otro concepto importante que él acuñó fue el de ECRO, esquema conceptual referencial y operativo, y con lo que a ello se refiere es que todos nosotros operamos en el mundo, por eso operativo, con un esquema de conceptos que es nuestra referencia. Lo que él propone es que ese esquema conceptual referencial y operativo ECRO pueda hacerse explícito y lo va a proponer tanto para cada quien, cada cual, como para el trabajo en grupos. Cuando él trabaja con la noción de grupo operativo, considera que es muy importante
que se esté en constante revisión de ese ecro grupal. Y ese rol, la visibilización del ecro grupal, es tarea del coordinador de grupos, también del observador. En la teoría de Pigeon-Rivière y en la técnica asociada, para trabajar con grupo operativo, que es el concepto que la acuña, hay por lo menos dos roles diferenciados e importantes, que son el del coordinador de grupo o coordinadora de grupo y el del observador u observadora. Esto podemos referenciarlo en más detalle en clase cuando haga falta. En la Escuela de Psicología Social Argentina, que es como Pigeon-Rivière denominó a lo que fue fundando a partir del año 55 en adelante, 1955 en adelante, podemos ver por lo menos tres generaciones. La de los colegas de Pigeon, por ejemplo José Blecher, la de los discípulos de Pigeon, por ejemplo Ulloa, y la de generaciones sucesivas educadas en esas nociones de grupo operativo de trabajo y en los conceptos asociados. Por ejemplo, Ana María Fernández, Ana María del Cueto, Osvaldo Saidón, y a su vez discípulos de estas personas que acabo de nombrar, que serían personas que hoy más o menos rondan entre los 40 y 50 años. Quiero decir con esto que en la Argentina esa tradición fundada por Enrique Pigeon-Rivière sigue vigente a través de la Escuela de Psicología Social, pero a través de innumerables cátedras que trabajan con esta perspectiva, fundamentalmente en psicología, en trabajo social y en terapia ocupacional. No tanto así en otras facultades. Existen algunos nombres que es importante que ustedes pongan en foco porque vamos a dar textos de ellos para leer. Uno es el que ya nombré, Osvaldo Saidón, otro es Armando Bauleo y otra es Ana María Fernández. Estos tres nombres nos sirven de referencia para indicar que son personas que tomaron el trabajo de Pigeon-Rivière y lo fueron reelaborando, por un lado, para aplicarlo a distintos tipos de grupos, grupos en escuelas, grupos en organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de trabajo, grupos en hospitales. Entonces, estas tres personas tuvieron un amplio desarrollo práctico de los conceptos de Pigeon-Rivière, pero también fueron generando cada uno de ellos y ellas aspectos teóricos relevantes y nuevos, que en cada caso lo fueron haciendo porque se relacionaron también con otras disciplinas. Por ejemplo, Ana María Fernández trabajó fuertemente o trabaja fuertemente informada con el psicodrama. Es también el caso de Ana María del Cueto, otra importante psicodramatista argentina. Osvaldo Saidón trabajó mucho con aspectos del psicodrama, pero también de lo que se denomina esquizoanálisis, que viene de la teoría de Félix Guattari, y además le incorporó elementos del arte, fundamentalmente del teatro. En ese sentido, Saidón trabajó con las nociones del teatro del oprimido, que es una corriente de un autor brasileño que también podemos trabajar en clase si hace falta. Y otro de los nombres que interesa que ustedes retengan es Bauleo, porque él desarrolló una importante conceptualización del trabajo en grupos operativos, ligándolo a todo un recorrido de autores y autoras de Europa y de América Latina. Y en ese sentido él también fue uno de los nombres fundantes de muchas de las teorías que se retoman en la autogestión pedagógica en la Argentina en relación a aspectos vinculados al análisis de las organizaciones y las instituciones. Acá para mostrarles una serie de títulos y de libros que podría ser interesante que ustedes vayan conociendo, y en estos títulos y libros también pueden ir viendo nombres que interesa que más adelante, si tienen ganas de profundizar en este aspecto y si eligieran este como tema de interés para esta materia, podrían tener en cuenta.
Voy a nombrar solamente algunos, como Gregorio Barenblit, que también como Saidón tuvo que exiliarse en Brasil. A diferencia de Saidón, que volvió a la Argentina, Barenblit se quedó viviendo en Brasil. Voy a nombrar también a Emilio Rodríguez, que igual que Saidón y que Barenblit emigró al Brasil y se quedó allá y vivió en Bahía. Rodríguez realizó toda una relación entre lo que él sabía de psicoanálisis, medicina y psicología social con aspectos del candomblé afro-brasileño. Hay un libro que él escribió que se llama el libro Las Separaciones, que relata muchos aspectos de esta última etapa de su trabajo. Otra autora que ya nombré es Ana María Fernández. Otros autores relevantes son Eduardo Pavlovsky, que es una importantísima figura en psicología social y psicodrama. Otra figura muy importante es Marie Langer, europea exilada, que vino a la Argentina y después tuvo que exilarse de la Argentina a México porque fue perseguida 2 veces por su condición política y su condición etnorreligiosa. Entonces, aquí en esta mesa están viendo varios de los referentes, nombres y títulos que podría interesarles a ustedes repasar o profundizar en caso de elegir este como uno de los temas de su interés. Vamos ahora a puntualizar 2 o 3 conceptos nada más que se encuentran en el texto Grupos, Teoría y Técnica, que está alojado en la carpeta de la unidad 2. Somos 3 autores, Osvaldo Saidón, Ana Heras quien les habla y Gustavo Kendelman, y lo que hicimos fue retomar un texto original de Saidón que había sido usado como apuntes y pensar un poco por qué era relevante retomar ese texto en la actualidad, pensando en una perspectiva histórica desde el campo de la teoría de grupos. En el prólogo y la introducción esto está explicitado, yo no me voy a detener en eso ahora, pero sí voy a puntualizar, como dije, 2 o 3 conceptos que resultan importantes para ir teniendo en cuenta. Uno es el concepto de deseo y producción. Saidón originalmente en sus apuntes lo toma desde lo que Pichon-Rivière piensa sobre deseo y producción y resulta muy relevante porque Pichon había hecho mucho hincapié en pensar que solemos pensar o significar el trabajo como disociado del placer e inclusive como contradicción. Pero Pichon-Rivière empieza a identificar que el trabajo orientado hacia el deseo y hacia el deseo de producir con otros y con otras en un grupo operativo podría integrar estas nociones y sensaciones que en nuestra sociedad se ven como contradictorias. Por eso es que Pichon dice, o mejor dicho Saidón dice, parafraseando a Pichon, que entrar en tarea sería entonces que el grupo asuma el desafío que implica conquistar el deseo en la producción y a su vez la producción del deseo. Si quieren quedarse pensando en esta especie de trabalenguas, lo podemos comentar en clase. El aprendizaje dentro del marco del grupo operativo es otro concepto muy relevante para nosotros porque nos permite pensar que a través de la tarea lo que está ocurriendo es una dinámica por la cual se construye un objeto de pensamiento y se trabaja en conjunto para una producción que esclarezca ese objeto de conocimiento. También permite poner de relieve, a través de la autorreflexión, cuáles son las fantasías o los aspectos inconscientes que impedirían generar ese trabajo grupal para poder elaborar sobre ese objeto de conocimiento. Con esto estamos diciendo que en la teoría de Pichon-Rivière hay en todo trabajo grupal tanto posibilidades como obstáculos y ambas serían importantes de poner de relieve a través precisamente de la técnica del grupo operativo, que como ya mencioné antes, tiene un aspecto que es el coordinador de grupo y quien observa, pero también puede tener otros roles que van ligados a elaborar lo que haga falta para producir en conjunto. Esa creación grupal que se genera para elaborar cualquier problema o punto de trabajo
es toda la tarea del grupo operativo en su despliegue. Ahí entonces interesa poner en foco la noción de cooperación. La cooperación para Pigeon-Rivière es la posibilidad del grupo de hacer consciente para sí mismo cuál es su estrategia. Aquí hay una cita de Pigeon: es lo certero de los pases, hablando metafóricamente. Es como si fuera una especie de jugada en equipo que se va gestando y se va volviendo precisa, importante, interesante, colaborativa. De este modo, el movimiento grupal se da en esos pases y además permite ponerse en el lugar del otro. Este aspecto de ponerse en el lugar del otro, de poder reflexionar en conjunto y de salir de mi propio yo para poder comprender desde otro lugar, es lo que antes mencionábamos que Pigeon-Rivière tuvo como meta cuando hablaba de poner de relieve el ecro grupal, es decir, ese esquema conceptual que se hace operativo está en juego y sin embargo hace falta ponerlo de relieve y distinguirlo. Por último, decimos que un coordinador no está ahí para responder a preguntas, digamos, estereotipadamente, como podría ser en otras formas de la enseñanza y del aprendizaje, sino para ayudar al grupo a formular preguntas. Esas preguntas que el coordinador puede ayudar a formular está relacionada con enfrentar lo que Pigeon llamó los miedos básicos, esos obstáculos que pueden presentarse como para que el grupo no pueda trabajar sobre la tarea. Ahí Pigeon hace uso de una serie de conceptos que trae desde el psicoanálisis para puntualizar qué es lo que podría ser un coordinador de grupo. Sin embargo, en los grupos de aprendizaje en encuadre pedagógico en escuelas intervienen también otros conceptos para ayudar a elucidar qué se está trabajando, y esos otros conceptos pueden provenir también del campo de la pedagogía. Nosotros los vimos en relación a los autores y autoras que estudiamos, que tienen su trabajo de aula y lo han recopilado, así que ustedes mismos ya pueden saber cuáles serían esos conceptos que traen los autores que ya vimos y que ponen en juego en los grupos de aprendizaje para hacer conscientes al propio grupo de cómo están realizando la tarea. Así es también el rol del coordinador, desde la teoría de Pigeon-Rivière, señalar situaciones manifiestas, pero también ver si es posible identificar algunas cuestiones que no estén tan manifiestas. Y además tratar de ligar eso que aparece de modo manifiesto con algo que pueda estar subyacente y no se esté expresando. Podemos buscar ejemplos de estos aspectos en el trabajo que venimos haciendo nosotros mismos sobre nuestro propio grupo o que vamos a seguir haciendo.